Creo que podemos considerar esta segunda parte la subversión de la trama. Ante la naturaleza escéptica de mi persona, veo necesario exponer y explicar los métodos utilizados por los médiums y psíquicos que hemos visto a lo largo de la primera parte, médiums que resolvieron crímenes, así como sus historiales como médiums. En resumen, en este vídeo veremos la verdadera cara de la mediumnidad, cómo fue que los antecedentes que hemos establecido realmente, entre comillas, resolvieron sus casos. ¿Existen los médiums? ¿Es posible el contacto con fantasmas? Y de serlo, ¿ha ocurrido? Aquí lo que sabemos con certeza. Anteriormente vimos uno de los casos más precisos de Nancy Weber, psíquica y medium que se adjudica indirectamente la resolución del caso Konish. A la hora de investigar a esta mujer nos encontramos principalmente con su sitio web, nancyjoyleweber.com, donde podemos observar la siguiente presentación, donde resume que a lo largo de su vida ha estudiado homeopatía, herboristería, tinturas medicinales y kinesiología con un diploma aplicado, a lo que sigue que dedica a la aromaterapia y la ciencia de los aceites esenciales. No soy quien para juzgar, pero desde el momento en el que alguien declara que ha estudiado la homeopatía como una ciencia, mezclándola con conceptos como los aceites esenciales y la herboristería, hay que empezar a sospechar. No hay que olvidar lo fácil que es descender a través de varias creencias, estén conectadas o sean lógicas o no. Recordemos, de esta presentación, la parte en la que declara que es enfermera desde hace mucho tiempo. No creo estar en condiciones de desmentir de manera directa el caso de Elizabeth Cornish, pero no es necesario, ya que tenemos otro precedente. El asesinato de Annie Hoffman ocurrió el 23 de noviembre de 1982, encontrándose su cuerpo 2 días más tarde, flotando en un tanque de agua. Se ofrecieron $5.000 de recompensa a quien pudiera ofrecer pistas e información referente al asesino de Annie Hoffman. Multitud de testigos salieron entonces, y pasada una semana, el FBI se vio involucrado. Un policía local, Jim Moore, contactó a Nancy Weber, quien, supuestamente, ofreció detalles de la muerte que ni siquiera los investigadores conocían. Al conducirla a la escena del crimen, Weber describió al asesino, diciendo que era un hombre llamado James, con un apellido polaco de múltiples sílabas, empezando con una K y acabando en Ish, el cual venía de Florida, lugar donde había estado detenido por asesinato. A pesar de toda la información tan precisa, no encontraron al asesino, quien mientras tanto asesinó a Deirdre O'Brien el 5 de diciembre. Pasaron 6 semanas hasta la detención del asesino el 17 de enero del 83. El hombre había llamado a la policía de Morristown cuando creyó que alguien estaba entrando por la fuerza en su casa. La descripción del Chevrolet del asesino, así como otros indicios, llevaron a la detención del culpable. Posteriores investigaciones revelaron pruebas en su contra, y así finalmente se detuvo a James Koedavich, un hombre de ascendencia polaca de 30 años que había estado en la prisión de Dade County, en Florida, a causa de un robo a mano armada y asesinato en segundo grado, puesto en libertad el 18 de agosto del 82. La credibilidad de Nancy Weber quedó demostrada tras esto, pues todos los detalles que había dado eran increíblemente precisos. Pero, ¿lo eran realmente? Nancy Weber dijo que su información no había resuelto el caso, del mismo modo, todos los involucrados, incluyendo las fuerzas policiales involucradas en la investigación del caso Hoffman, afirmaron que la medium no había tenido un rol en la investigación. El asesino había sido capturado gracias a los esfuerzos policiales, sus propios errores, y una buena cantidad de pruebas en su contra. Aún con esas, los seguidores de Weber, y la propia Weber, adjudican las pistas a conocimientos extrasensoriales. Al final del día, no hay ninguna prueba de que, para empezar, Nancy Weber hubiese dicho ninguna de estas predicciones sobre el asesino, ya que la única prueba que encontramos son las declaraciones personales de la medium y de unos pocos policías. En un tribunal las pruebas lo son todo, y la memoria de 3 personas de un caso de hace más de 20 años no es algo precisamente confiable. Pero dejemos eso de lado, ya que no estamos en un tribunal. Tenemos que descubrir si Nancy Weber realmente dio la información que presume haber dado. En 2006, Weber fue invitada al programa Psychic Investigators, junto a los policías, Moore y Hughes, que apoyaban sus reclamos. En esta ocasión los 3 estuvieron de acuerdo en que la medium había dado el primer nombre, había dicho que el asesino era de ascendencia polaca con un apellido empezando con una K y terminando en Ich, y que era de Nueva Jersey, así como que había estado en la prisión de Florida.
Un investigador, respondiendo a un reto, comprobó la veracidad de estas declaraciones, interrogando a los policías, comparando los nuevos datos con lo dicho en el programa. Mientras Weber clama haber dicho que el asesino había estado en una prisión de Florida, el sargento Hughes lo discute, diciendo que Weber originalmente había explicado que el asesino había en una prisión del sur, sin especificar si había estado en Florida. Posteriormente se rectificó, pues recordaba que Weber sí había especificado el estado. Mientras Weber clamó haber especificado el apellido del asesino, tanto Moore como Hughes lo ponen en duda. Por un lado, un policía no recuerda que especificase que tenía una K, y el otro declaró que la medium había dicho que había una K en algún lugar del nombre, pero no que empezaba por K. Lo mismo ocurre con el H al final del apellido, ninguno de los policías recuerda que Weber especificase tal información. Otra vez los policías discuten las declaraciones de la medium, pues no recuerdan que ella les dijese que el asesino era de ascendencia polaca, sino que venía de algún lugar de Europa Oriental. Hughes dijo posteriormente que realmente no había sido específica, habiendo reducido la lista de sospechosos de 275 millones a 30 millones, pues hay demasiadas personas de ascendencia europea oriental en Estados Unidos. La última predicción de la medium, el nombre James, es discutida por el sargento Hughes, quien no recuerda que la misma le dijese nunca un nombre completo, mucho menos James. Al final de las entrevistas podemos ver que los tres testimonios se contradicen entre sí, y de hecho, testimonios de una misma persona a lo largo del tiempo cambian drásticamente, pues en el libro de Weber los policías dicen una cosa, en el programa otra, y en la entrevista de Benjamin Radford otra. La base principal del caso de Nancy Weber, las memorias de los policías, está totalmente comprometida y es poco fiable, así que, ¿cómo sabemos que verdaderamente vio las pistas que dijo haber especificado en su libro y en los programas? Quizás la parte más peliaguda del caso es el hecho de que, si todo lo que Weber clama es verdad, no tiene sentido que tardasen tanto en encontrar al asesino de Annie Hoffman. Si sigues las pistas de un hombre cuyo primer nombre empieza con J, su apellido con K y termina en Ich, lo lógico sería buscar a alguien que encaje en esta descripción en la guía telefónica, y al buscarlo en la guía telefónica de julio del 1982, en la página 252, en la mitad de la segunda columna, se puede encontrar a la familia Koedatich, específicamente a su hermano, Joseph Koedatich. Tomando en cuenta además que Weber dice haber especificado que el hermano del asesino trabajaba en una gasolinera, de haber seguido las instrucciones de Weber, habrían encontrado al asesino de inmediato, llegando a la casa de la familia por lo menos. Y repitiéndonos conceptualmente, encontrar al asesino con la información que Weber dice haber dado habría sido tan fácil como llamar a la sección de libertad condicional de Florida para resolver el caso. Aquí es cuando debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es más probable? ¿Que todo un cuerpo de policía con el FBI involucrado tuviese toda esta privilegiada información y prefiriese no usarla, o que Weber no haya dado la información tan específica que solo ella dice haber dado? Si nos guiamos por el principio de la navaja de Ockham, creo que la respuesta es evidente. A la hora de recordar eventos, los reconstruimos en nuestras mentes. Según el sargento Hughes, ha estado en tantos programas y ha contado la historia tantas veces que le cuesta recordar qué es lo que él recuerda, diferenciándolo de lo que recuerda su compañero, lo que cuenta la medium, o lo que escuchó en los programas. Bajo este argumento podemos descartar las declaraciones de los policías que respaldaron a Weber, pues no son estables ni consistentes. En lo que respecta a Weber, otra de sus afirmaciones es que ella dio a la policía detalles del crimen que nadie más sabía. Como dice en su libro, leyó en el periódico que el cuerpo estaba completamente vestido y no había indicios de traumatismo, declarando posteriormente que ella sintió de inmediato que la víctima había sido violada y apuñalada hasta la muerte. La verdad es que tanto en el New York Times como en el periódico que leyó la medium, The Daily Record, se especificó que la víctima había sido apuñalada repetidas veces por todo el cuerpo. Una vez más, descartamos otras de las supuestas visiones de Nancy Orlen Weber, esta vez la última. Toda la información supuestamente obtenida del otro mundo fue, en efecto, desmentida, como mínimo no fue ni la mitad de precisa de lo que Weber clama. ¿Cómo explicamos esto entonces? ¿Qué sucedió para que todos creyesen que las visiones fueron tan ciertas? Pues la respuesta es de hecho bastante sencilla.
El término en inglés es retrofitting, y se refiere a la práctica común entre médiums y videntes de hacer parecer que sus predicciones sobre eventos sucedidos eran extremadamente específicas una vez estos han sucedido. Cuando los detalles del evento en cuestión se conocen, los mediums, de manera retroactiva, refinan sus predicciones originales, pareciendo de este modo que fueron muy precisos. ¿Alguna vez oyeron la frase "los videntes solo predicen desastres que ya ocurrieron"? En esto mismo se resume. Nadie predijo el atentado del 11 de septiembre, y sin embargo, mucho después de que ocurriese, los mediums saltaron a la yugular del incidente para adjudicarse el haberlo previsto. No es necesario que el medium cambie su historia conscientemente, es muy probable que Nancy Orlean Weber recordase que ella sí dijo todos esos datos, debido a lo convencida que está de que realmente tiene poderes para hablar con los muertos, cayendo todos presa de lo que se conoce como sesgo de confirmación, algo a lo que estamos sometidos muchos humanos, la tendencia a interpretar y recordar la información que confirma las creencias propias. En este caso, Weber se cree medium, dio predicciones erróneas, y una vez resuelto el caso, su sesgo de confirmación la hizo recordar que sus predicciones describían a James Coedadich, y los policías que ya habían trabajado con ella creían de antemano en su poder, por lo que caer en el sesgo era más fácil. Dejaré el PDF de la investigación del caso Weber-Hoffman en la descripción, pues me parece una lectura muy interesante por la dedicación dada a la investigación del caso. A través de este caso podemos ver una nueva versión de los hechos del caso Cornish. Es extremadamente probable que Nancy Orlean Weber no diese las descripciones tan precisas que jura haber dado, pues a la hora de investigar el caso, en distintos sitios se dan distintas afirmaciones por parte de la medium, siendo las más escuetas las del sitio web de Noreen Renier. A través del sesgo de confirmación, es muy probable que Weber, quien por algún motivo no mantiene registro alguno de sus predicciones en papel o audio, modifique sus recuerdos o predicciones de manera retroactiva tras la solución de un crimen. Al final del día, esta medium, como muchas otras, se dedica realmente a vender libros y aceites esenciales, no a resolver crímenes. Sus predicciones no son precisas ni confiables. Ok, sí, Nancy Weber no es confiable y podemos explicar sus casos con sesgos de confirmación y retroalimentación, pero, ¿qué hay de Noreen Renier? En su sitio web hay muchos testimonios de aparente confianza, y se ve que parece que ha ayudado en más de 400 casos. Pues bien, les sorprenderá saber que 6 jueces federales de diferentes cortes de los Estados Unidos han emitido 5 dictámenes severos contra la medium desde 2006 por multitud de motivos, encontrando entre ellos al juez William E. Anderson, quien dictaminó en contra de la medium el 21 de marzo de 2011, diciendo, y cito textualmente, que el problema con el caso de Renier es que la corte no la halla como una testigo confiable. Entre motivos, engañó al tribunal cuando indicó que tenía la intención de acatar una orden directiva. A esto se le suma la declaración de un exagente del FBI, Robert Ressler, quien declaró que Renier nunca había trabajado para el FBI, y que ningún medium había trabajado jamás o ayudado al FBI a encontrar un cuerpo. Remitiéndonos a los agentes, el agente retirado Brad Garrett dijo que, en sus 30 años sirviendo a la ley, nunca había visto a un psíquico resolver un misterio. ¿Y cómo puede ser esto, si tenemos mediums como Sylvia Browne, quienes claman tener un 85% de aciertos a lo largo de su carrera, ayudando a resolver 115 casos? La respuesta, como dijo Clint Van Sant, un analista del FBI, se remite otra vez al retrofitting. Una vez que los casos se resuelven, los mediums tienden a modificar sus vagas predicciones para que encajen en la conclusión final del misterio. My daughter, Michelle, was 17 years old. She'll be gone 5 years, the 21st of this year. Sylvia, I don't know how she died. Please, if you can, how did she die? She was shot. Circumstances around her death? She just collapsed in her room. I lost my boyfriend tragically, a few years ago. They never found him. And I've had such a hard time since. Every day. The reason why you didn't find him is because he's in water. And find him in water, it's like the girl that's missing in Aruba. You can't find somebody. Well, it was September 11th. There was no, he was a fireman, but
Well, no, see, I keep seeing him in water. The guy was dark-skinned, although he wasn't black, he was more Hispanic looking. Had real long, dark hair, and strange enough, Hispanic, but he had dreadlocks. Is he still with us? Thankfully, Sean Hornbeck was found last week alive and well. His alleged abductor, Michael Devlin, is not Hispanic, and he didn't have dreadlocks at the time of the abduction. She's not dead, but what bothers me. Now, I've never heard of this before, but for some reason, she was taken and put into some kind of slavery thing and taken into Japan. 4 years later, the little girl's remains were found near Fort Worth, Texas. An autopsy showed she was killed shortly after vanishing. I don't think I'll ever see her again. Yeah, in heaven on the other side. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. My son is in the hospital, fighting for his life. And I want to know, is there any way they're going to be able to save him? Yeah, they will save him. His wife wants to send him home with hospice. No, keep him there for a while. Starts regaining his strength even at the end of this month. They're not going to give him that long. They're only giving him a coyote of a dam. 2 days later, Mark was dead. Mark didn't want to die in the hospital. He wanted to go home. But Sylvia Brown told us that he was going to live to the end of the month and he'd get better. My daughter-in-law wanted to take him home with hospice. But she was so negative because she thought she was doing the wrong thing because of what Sylvia Brown said. People used their money that they couldn't afford to buy tickets to go see this woman who's telling them that their children are going to live, and they don't. Uno podría arguir que estos pocos casos popularmente expuestos son la excepción a la norma de Sylvia Brown, ese 15% que no encaja en su historia. Sin embargo, Hornbeck y Berry no son los primeros o únicos casos donde la medium ha afirmado que un desaparecido estaba muerto o un muerto estaba vivo. A la lista se suman Jerry Casey, Christina Ivy, Hunter Horgan, Christopher Mather, Dana McCluskey, Michelle O'Keefe y Pat Viola, siendo el resto de casos inconclusos o imposibles de verificar. Oficialmente se ha dicho que no puede acertar en todos y cada uno de los casos con un 100% de precisión, pero si esto es así, ¿qué tan equivocada puede estar una persona hasta que deja de ser considerada vidente? ¿70%? ¿50%? ¿30%? ¿Qué números admitimos? Lo mismo ocurre con las psíquicas que hemos visto. I want to know, and of course this is a rhetorical question because I know where you're coming, but and so many people have asked me this. Randy, do you believe in God? Which God? There are lots of them, thousands of them out there. No, I mean a supreme being. Well, there are thousands of supreme beings too. You're got edging. He doesn't believe in a single God. Okay, I don't believe in deities in general, no. Yeah, okay. No, that's, I know that. And you don't believe in an afterlife either? I have no evidence for an afterlife, no. That's so bad. That's too bad. I'm sorry for you, Randy. And well, feel sorry for me if you will. Yeah, but I mean, I think it must be so lonely for you. It must be so miserable that you don't have any God center, you don't have any belief system, you know, and I mean... I just and have to get along on facts. Yeah, well, you know, facts are one thing, but also ignorance of truth or bigotry is something else. Are you willing to take his test? Yeah, whatever test it is. But you'd be willing to do that, right? Yes, I would be willing to do. Anteriormente citamos a Randy al referirnos a Dorothy Allison, y es que esta autoproclamada medium pidió a dos detectives de Patterson, Harold Pegg y Josh Breyak, que dijesen en las ruedas de prensa que habían encontrado el cuerpo de un niño de 8 años gracias a su ayuda, ya que quería la historia para su libro. Como este caso de asesinato había sido el más sensacional y publicitado en el que había participado, que le diesen el mérito impulsaría todavía más su fama como vidente. En general la información que Allison dio a otros policías era inconclusa e inútil, otorgando los nombres de 42 sospechosos, ninguno de los cuales era finalmente el asesino.
Entre los testimonios de policías e inspectores involucrados en los casos de los que Dorothy se quería adueñar, se encuentra Curtis McClung, un oficial de policía que declaró que, durante una serie de asesinatos en Columbus, Ohio, multitud de psíquicos habían aparecido para dar información, y la verdad es que todos decían tantísimas cosas tan poco claras que, tarde o temprano, una de esas tantas cosas tenía que acertar. Y yo añado que lo único que hay que hacer es inflar los números. Finalmente, el asesino estrangulador nunca fue hallado, ergo los mediums fueron inútiles. En otro caso, un oficial se vio impresionado cuando la psíquica le reveló de inmediato detalles que a la policía le había tomado meses recolectar. Más tarde un detective le confesó que realmente le habían otorgado a Dorothy los reportes policiales antes de que comenzase a trabajar en el caso propiamente, por lo que sus visiones no eran información privilegiada de los muertos, sino una que conocía de antemano. La crítica más grande de James Randi a Dorothy Allison fue que su técnica consistía en decir 1.000.000 de cosas, por ejemplo, que veía tierra húmeda, tijeras, llantas de auto, agua, un bosque, árboles, un edificio con ventanas, pilones de madera, entre muchas otras cosas. De este modo, si solo una de las muchas cosas que decía aparecía en la escena del crimen, lo cual era ciertamente probable debido al amplio abanico de objetos que enlistaba, ella se adjudicaba la razón, obviando el resto de predicciones fallidas. Esta técnica es bastante común en mediums, y podemos verla en acción constantemente en la televisión en programas como La Medium de Long Island, Teresa Caputo. Somebody lost a spouse newly, and someone also lost a sister, and someone is also wearing the mother or grandmother's religious articles, whether if it's like a miraculous medal, a cross, rosary beads, or they brought them with them. Is your wife departed? Yes. Your wife is departed? Okay. Is that her wedding ring? No, it's my mother's wedding. Oh, it's your mom. Oh, because I heard the wedding ring. But where is the chair? Why do I keep getting the thing with the chair? Do you still have her chair? No. Or did she have an issue with her legs prior to her passing? No. Is there an issue with the legs where your husband was bed restriction? Is that correct? What was with his legs? Look, you don't have to acknowledge it. I don't care. I don't care if you believe in what I do. That's not what just accept that. I'm sorry? You're afraid? What about me? I'm talking to dead people. Don't you think I should be afraid? Who had the issue with the brain? Aneurysm, brain tumor, Alzheimer, or dementia? Who's that? And who is the MR name? Mark, Mary, Marie. They don't have to be past. They could be here in the physical world. Because I might be piggybacking. Somebody might have the same meaning. Unfortunately, we all lost someone in our lives. We all lost somebody. And we also lose someone to a heart attack, lung cancer, just cancer. Yes, all those things are common, but it's the details that spirit gives is what is mind-blowing and phenomenal. What would make to think that they're going on a trip to Europe? Right. How would she know that she lost a 3-month-old daughter, or that somebody was wearing religious? I mean, and people can say, yes, those are common things, but it's the specific details that spirit gives. It is not common that someone would lay someone to rest in a fuchsia dress. So who was buried in a red dress? It's your brother, is that correct? Her father. Oh, your father? His Are you father. carrying something the day that you get married in memory of him? Oh, are you getting married? I should have asked you that. Were you looking at the baby pictures, or were you going through like an old baby book or old photo albums? Because he shows me pictures of generations of life. Do you understand that? Her brother said. Oh, I'm talking about a big celebration, though, that's coming up. My girl's here. So I'm talking about sisters. My girls. I'm talking about families here. My girl's here. Are you sisters? I don't know. I'm not talking about party. Yes, your girl's here. I don't know. Because I feel so excited that family's here. So I don't know if someone sees something, or I don't know if there's something that we unite in the family. Because she's bragging about how the family is together. You can usually say, the verse everyone can look at right now. So what's your doesn't make it specifics. To say it's you, don't say I don't know it's so specific about the family being together. And I want to talk about the mother energy that is departed for you. If your mother isn't departed, it could be your grandmother, mother-in-law. No, my mother's still with me. That's fine. I know that. So where does the grandmother come in? No, her. Okay, I'm going to say this to you because what happened is there was a mother energy that stepped forward. I don't care if it's an aunt that was like a mother to you. Okay. Okay, it has to be someone of that nature. You have children? Yes. You have 3 children? I have 2 children. And you had a miscarriage? No, I didn't have a miscarriage, but I consider my husband my 3rd child.
Su nombre en español podría llamarse escopetazo, ya que consiste en lanzar muchos datos esperando que al menos uno o más encajen en una persona, del mismo modo que los perdigones de una escopeta. Los datos suelen ser muy generales, en caso de que se hable con alguien que perdió a un familiar o cercano, se dirán cosas como veo un problema cardíaco, siento que alguien sufrió mucho antes de morir, siento una figura paterna que no es necesariamente un padre, siento a una mujer con algo negro en el pecho, cáncer de mama, un problema cardíaco o en los pulmones. Son datos muy generales y es muy probable que la misma persona que está viendo este vídeo se pueda sentir identificada con datos al azar que se lancen en este vídeo. Por ejemplo, si eres estadounidense, es probable que tengas una figura paterna o materna asociada a la letra G o J la cual tuvo dolores musculares, sobre todo en zonas bajas como la espalda o las piernas, con la cual tuviste desacuerdos pero que querías de todas formas, y veo que también tienen una caja con fotos viejas en tu casa, donde guardan fotografías con esta persona. Los huecos en esta información pueden llenarlos las personas siendo entrevistadas por el medium, gracias a un efecto psicológico llamado efecto Forer, donde datos y afirmaciones ampliamente generales parecen ser extremadamente específicos. Ejemplos del efecto Forer en acción pueden verse en el horóscopo y la astrología. Para la prueba de astrología les entregaron un horóscopo detallado a cada uno de los estudiantes. Les dijeron que lo había hecho un profesional, basándose en la información que los estudiantes habían dado acerca de su fecha y lugar de nacimiento. En realidad estos horóscopos no eran exactamente lo que parecían. Les pedí a los estudiantes que clasificaran los horóscopos del 1 al 5 según el grado de precisión de los mismos, siendo el 5 para el más certero. 2, 3, 4, and 5. Okay, so we scored pretty highly with this. Let's do a little experiment. You've got your horoscopes right in front of you. Take them in your hand like this and hand them over your shoulder to the person behind you. Okay, everybody, and the guy at the end down there, you'll have to come up to the front because these people in the front don't have one now. Okay? Everybody change them around. Everybody's got a... Open up somebody else's horoscope and read it carefully, please. Oh, yeah. What a surprise. Todos habían recibido el mismo horóscopo. Las descripciones de personalidad eran normalmente válidas para todos, como hace poco ha tenido que recuperarse de una decepción. Algunas de ellas parecían específicas porque eran personales. Tu adaptación sexual te ha presentado algunos problemas. Y había otras que cualquiera desearía verlas convertidas en realidad. Posees un gran caudal de capacidad inutilizada. People like to believe certain things are true. And they like to fall for very specific, absolutely, enormously accurate horoscopes, right? Of course they are. Cuando Allison oyó las declaraciones de Randy, dijo, y cito textualmente: díganle que es una lástima que esté tan celoso de mí y que su mente sea tan corta. Díganle que vaya a cortar a una mujer en el escenario, y díganle que necesita que lo atienda un psiquiatra. ¿Quién es él para controlar cualquier cosa? ¿Quién es él? Con Dios como mi testigo, no tengo por qué dudar de mi honestidad. Díganle que si está tan obsesionado conmigo me puede retar cuando quiera, lo invitaré a él y a todos sus autoproclamados científicos a mi casa y les mostraré lo psíquica que soy. ¿Cómo? Les voy a decir el futuro. Esto es lo que veo. A partir de diciembre y por 2 años y medio Randy se enfrentará a los peores años de su vida, la tierra será un infierno para él, y la gente descubrirá que es un fraude. Díganle eso a James Randi. Naturalmente, Randy respondió que estaba seguro de que los siguientes 2 años y medio serían los mejores de su vida, ya que las predicciones de Dorothy Allison eran tan terriblemente malas que incluso podían interpretarse del modo contrario. Como detalle, este intercambio ocurrió en 1982, y Randy recibió varios premios y honores durante los siguientes 2 años y medio, del mismo modo fue el primer presentador de la Conferencia del Pensamiento Escéptico en 1983, entre otros detalles. Una vez más, Dorothy Allison falló, como en el caso de los asesinatos de niños en Atlanta entre 1979 y 1981.
Solo nos quedan 2 mediums por tratar, 2 mediums que nosotros conozcamos, una de ellas es Greta Alexander. Cuando nos enfrentamos objetivamente a los hechos, es cierto que Greta fue reconocida por aparecer en varios programas de televisión y artículos citada como la que tenía el verdadero don de la visión. Sin embargo, ¿qué tanto acertaba en sus predicciones? Se dice que acertaba en el 100% de los casos. Analicemos el caso de Mary Cousette. Oficialmente sabemos que hubieron 24 pistas que Alexander dio a los policías, lo cual sabemos gracias al detective a cargo del caso, William Fitzgerald, quien citó las siguientes predicciones de la medium. El área donde está el cuerpo ya fue investigada. Un hombre con botas de aspecto extraño pasó cerca del cuerpo en la investigación previa. El hombre de las botas tenía un perro. Un hombre con las manos dañadas encontrará el cuerpo. Hay 3 caminos. La inicial S tendrá un rol importante. La inicial B está cerca del cuerpo de la víctima. El cuerpo no se hallará en el estado en el que nació. La granja Grabner estará implicada. El camino se divide cerca del cuerpo. La ruta cerca del cuerpo está abultada. El cuerpo estará lejos de la ruta principal. Una pierna o pie estará perdido. La cabeza no estará con el cuerpo. El cuerpo estará cerca de un puente. El cuerpo fue movido de la escena del crimen original. Solo una parte del cuerpo estará visible. Vehículos deteniéndose cerca serán importante. El cuerpo estará bajo un terraplén. Una señal borrosa será importante. El cuerpo estará cruzando una ruta, río abajo. Hay montañas y montes cerca. Una iglesia será importante en el caso. Entre los varios problemas de estas predicciones, es que en todo el camino que ya habían explorado los policías había multitud de puentes, iglesias y conjunciones de carreteras. Tampoco se encontraron señales borrosas, haciendo sus pistas básicamente inútiles, siendo estas tan vagas que podían referirse a cualquier lugar de la ruta 121, donde finalmente fue hallado el cuerpo. A esto se le suma que el nombre Grabner no tuvo nada que ver en el caso. Lo que pone el clavo a las predicciones de Alexander es que, habiendo ella dado una localización donde buscar el cuerpo, los policías se fueron a otra totalmente diferente, que fue al final donde apareció el cadáver de Mary Cousette, posteriormente reclamado por la medium como obra de sus visiones. Sus declaraciones fueron ampliamente vagas, y se pueden explicar a través de las profecías autocumplidas, como lo que se refiere a las iglesias, las predicciones rápidamente alteradas y las declaraciones imposibles de verificar. Cuando Alexander se involucró en casos posteriores, sufrió cada vez más fallos en sus predicciones, como cuando trabajó en el caso de Robert Lucas, quien había desaparecido dejando su coche en el cementerio. Alexander dijo que el hombre había muerto, y que se encontraría en el río en barras, dando numerosas predicciones, como que había un poste inclinado sobre el agua. Cuando no encontraron esto, ella dijo que se refería a un árbol sin corteza, añadiendo después que veía un cadáver de un animal, como un ciervo o una vaca. Ninguno fue encontrado, por lo que Alexander dijo que el animal muerto aparecería en unos días. Eventualmente el cuerpo de Lucas fue encontrado, pero a varios kilómetros de su auto, lejos de cualquier cuerpo de agua. Los casos donde la medium falló no fueron publicitados, y la fama de haber resuelto el caso Cousette la siguió hasta su muerte. Una fama que, a fin de cuentas, no se merecía. Ahora, ¿cómo podemos explicar el caso más fascinante de todos, el de Etta Smith? Hay 2 posibilidades interesantes. La primera es que Etta recibiese la información de una persona de antemano, quien había visto el cuerpo o sabía sobre el asesinato, y por algún motivo ella quisiese encubrir a quien le había dado la locación del cuerpo, fuese porque estaba relacionado con los asesinos o porque podía comprometerlo, tal y como comprometió a la propia Etta, quien fue arrestada por sospechas de haber cometido el asesinato. Sin embargo, mi teoría personal es que Etta sabía la ubicación del cuerpo de antemano porque ella lo había buscado personalmente. Etta era una madre soltera con varios hijos que atravesaba distintos problemas. Según mi hipótesis, cuando Etta oyó hablar de la desaparición de Melanie Uribe, de inmediato pensó que el sitio más lógico donde podría hallarse un cuerpo en esa zona era el cañón, al que se dirigió con sus hijos y una sobrina de 20 años. Si realmente creía que hallaría un cuerpo, ¿por qué llevar a tus hijos menores de edad y provocarles un trauma potencial? Lo estaba buscando a conciencia, pero no porque hubiese visto en una visión dónde estaba, sino porque necesitaba ayuda para encontrarlo antes que la policía.
Finalmente hallaron el cuerpo, y se montaron la historia de los psíquicos, ya que en ese entonces era un tema en boga, y la forma más sencilla de explicar cómo o por qué sabía dónde estaba el cuerpo. Esto lo digo ya que el caso sucedió demasiado rápido, ETA sabía a dónde dirigirse, y no tardó en hallar el cuerpo gracias a sus poderes. Debido a la exactitud y precisión del hallazgo fue considerada sospechosa, ya que, hasta la fecha, ningún medium ha encontrado un cuerpo de este modo de verdad. ¿Cómo pasó la prueba del polígrafo? Contó la verdad, ligeramente sesgada, ya que no era mentira que su hija hubiese encontrado el cuerpo. Algo que está anotado en los archivos es que, durante una de las pruebas de polígrafo, Eta Smith intentaba contener y manejar su respiración, implicando que quería manipular sus nervios para no fallar, lo cual, en su contexto, sea o no mentira su visión, tiene sentido. ¿Por qué iba esta mujer a montarse esta historia? Habría asumido una de dos cosas. Si encontraba el cuerpo iba a recibir una recompensa de algún tipo, o quizás publicidad, como finalmente recibió, ya que apareció en el programa de Oprah Winfrey. Si nos ceñimos a lo que es la lógica, es tan probable que Eta haya sido informada por alguien más que no quería verse involucrado o que decidiese buscar el cuerpo, pensando que recibiría algún tipo de recompensa al escuchar historias de mediums resolviendo crímenes, o también podemos decidir creer que realmente sufrió una visión causada por el espíritu de Melanie Uribe. En este caso único les dejaré el beneficio de la duda, aunque yo creeré en la opción no sobrenatural. Eta Smith buscó el cuerpo con sus hijos para beneficiarse de ello tras volverse una madre soltera. Aunque algunos dicen que siguió ayudando a la policía, no encontré otros casos donde estuviese involucrada o que hubiese resuelto, por lo que incluso de ser verdaderamente una medium, solo habría resuelto un caso. Una tasa de acierto que no avala ningún poder. So why do people persist in ascribing to these systems? That's the big question, of course. And psychologically, that is the most interesting question. I think that people are trying to get some control over their lives. By knowing more about themselves, of course, they get control over their lives. But that's what we're doing, all of us, each and every day of our lives. Whether it's financial, whether it's emotional, whether it's a love interest, whether it's health, we're trying to get control of our life. We're looking for power, and astrology offers you apparently a very old and a very easy formula whereby you can do that sort of thing. Creo que podemos dejar el vídeo con esta reflexión. El problema no es la creencia en lo sobrenatural, el problema son sus consecuencias a nivel social o a largo plazo. La gente que frecuenta mediums o clarividentes no es diferente del público de un mago, la gente quiere ser engañada, y esa es una realidad inevitable. Espero que les haya gustado el vídeo, incluso si son creyentes de lo sobrenatural o la mediumnidad, ya que observar estos asuntos desde el punto objetivo es extremadamente importante si verdaderamente queremos creer o demostrar la existencia de lo sobrenatural. Con esto puedo despedirme. Hasta otra.